Bueno, quiero presentar un saludo especial a todos mis compañeros del diplomado y se nos ha pedido que hagamos una presentación sobre los actores del proceso en la educación virtual. Yo he preparado una presentación en Prezi y espero hacer una eh, descripción muy rápida, ya que creo que en la educación virtual son muchos los actores mucho más visibles, algunos de los actores que antes no eran tan visibles en la educación presencial. Eh, En este esquema presento al estudiante como centro del proceso. Creo que la educación virtual es muy similar a una educación personalizada, donde efectivamente todos los medios, los recursos, los procesos deben confluir en el estudiante. Entonces, siendo nuestro estudiante el centro del proceso, voy a describir algunas características de su rol. Inicialmente pienso que el estudiante de la educación virtual es una persona que debe tener cierto grado de alfabetización tecnológica, es decir, que tiene un manejo importante de las tecnologías de la información y la comunicación. Esto no es muy difícil, puesto que estamos en una era en la que cada vez los jóvenes manejan más esas tecnologías. Pero aquí hay un tema que sí es un tanto difícil para los jóvenes sobre todo. Y es que debe ser una persona que ha formado una cultura de autodisciplina, puesto que no va a tener la cita continua en el salón de clase como la tiene en la educación presencial, y tiene que empezar a formar unos hábitos de estudio y tener la capacidad de controlarse a sí mismo. Creo que una de las principales causas de deserción de la educación virtual es que la persona no puede con esa cultura, con esa disciplina de manejar sus propios tiempos, sus propios horarios, etcétera. Pero pienso que es un cambio cultural que debe darse y seguramente como se han dado los otros, este se dará con el pasar del tiempo. Es una persona que lee y escribe. Eh, Aunque hay otros medios a través de los cuales cada día más se producen interacciones en el ambiente virtual, el estudiante de la educación virtual es una persona que se comunica generalmente a través de la lectura y la escritura. Y creo que aunque hay unos nuevos lenguajes, que algunos de ellos se han comentado en el tertuliadero, es importante que el estudiante de la educación virtual tenga una competencia cada vez mayor en la lectura y en la escritura, sobre todo, por ejemplo, en el uso o no, en la lectura de las instrucciones. Nosotros tenemos una muy mala cultura de seguir instrucciones y muchas veces uno se encuentra los reclamos de los estudiantes en la educación virtual se pueden entender porque no han leído las instrucciones que ha dado el tutor o el docente y a veces se pierde por esa cultura. Entonces debe leer y escribir y debe también tener un hábito de seguir instrucciones. Es una persona que, como he venido diciendo, desarrolla hábitos de manejo de la información. Es decir, que su navegación por la web 2.0, lo que se ha venido a llamar la web 2.0, debe convertirse en el desarrollo de unos hábitos, por ejemplo, lo que significa estar consultando todos los días el correo electrónico, estar entrando con determinada frecuencia a la plataforma, estar usando las redes sociales con unos determinados fines, las wikis, etcétera, todos sus recursos. Y esto significa unos hábitos nuevos dentro de todo ese mundo que llamamos el ciberespacio. Es una persona, por supuesto, que aprende. Ese es el principal rol de nuestro estudiante y que aprende de una manera autónoma. El aprendizaje de por sí es autónomo, de acuerdo con las teorías constructivistas. Y las teorías como la de Vygotsky dicen que no solamente es autónomo, sino que es social también el aprendizaje. Y creo que nuestro estudiante tiene que entender unos nuevos entornos para su autonomía y para su relacionamiento en las diferentes redes de contactos que puede llegar a tener en la educación virtual.
Ahora nuestro segundo actor es el tutor o docente virtual. Efectivamente, esta persona cambia muchas de sus tareas en el entorno virtual. Una primera tarea importante del tutor docente es que puede llegar a ser un autor, el autor de, de materiales, de discursos, de argumentaciones. El texto que lee el estudiante es un texto didáctico en el cual puede jugar un papel muy importante el tutor. Es básicamente un orientador, es una persona que está indicándole al estudiante cómo conseguir recursos, cómo autogestionar su aprendizaje. Es también un investigador y es un investigador un tanto diferente a los investigadores típicos de las universidades que se centran en determinados saberes, sino que también es un investigador del aula virtual, es una persona que está mirando hábitos, comportamientos, tendencias en el ambiente virtual. Creo que hay mucho por hacer para los tutores hoy en día con los fenómenos de la educación virtual. Por ejemplo, entender el porqué y el cómo de la deserción, el cómo se desarrollan los hábitos del ingreso de los estudiantes a los escenarios virtuales, cómo se desarrollan las interacciones para producir socialización, redes sociales de estudiantes, todo aquello que sustituye de alguna manera el tradicional intercambio físico que hay en la educación presencial. Hay mucho que investigar en la educación virtual. Es un motivador, creo que esta es una tarea bien importante del tutor docente, porque es muy fácil desmotivarse, de sentirse solo en un escenario virtual. Es una persona que tiene que estar indagando cuáles son las motivaciones que tiene el estudiante y estar buscando cómo engancharlo. Es un evaluador, esa es una de las tareas más importantes del tutor en la educación virtual, es alguien que está no calificando como sencillamente calificando como se hace en la educación presencial, donde se acepta o se rechaza una tarea de un estudiante, sino que creo que en el ambiente virtual hay más la posibilidad de hacer algo que se llama evaluación formativa. O sea que el estudiante puede ir mejorando y mejorando hasta que finalmente logre, cumpla sus logros o desarrolle una competencia. Entonces la tarea del tutor es mucho la de evaluar. Es un creativo, es una persona que está diseñando estrategias, que está pensando diferentes formas para que el estudiante tenga un aprendizaje en el entorno. Y es creativo porque ahí tiene que hacer una conjugación entre sus conocimientos en pedagogía, en didáctica y el conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Y también ahí hay mucho que desarrollar. No necesariamente es el que desarrolla, sino el que propone las ideas porque tiene el conocimiento de cómo aprende el estudiante. Bueno, en el sentido de que también dijimos que era un investigador y generalmente es un investigador del área de la educación. Ese es el nuevo tutor. El tutor no necesariamente es solamente un experto en un tema. Pero también están los autores. Sabemos que en procesos de educación virtual, pues el tutor puede ser uno y el autor de un material, de un curso, puede ser otro. Aparece algo muy similar en la educación virtual a los procesos editoriales o a los procesos de producción de audiovisuales. Y estos procesos tienen autores. Entonces, aquí también en la educación virtual, cuando aparecen materiales educativos, hay autores detrás del proceso. Es un experto el autor, una persona que es conocedora de una determinada área o disciplina. Es un compilador. Muchos de los aprendizajes a los que hay que llevar a los estudiantes no son conocimientos que surgen in situ del desarrollo del trabajo del experto, sino que es conocimiento que es de alguna manera universal o ya histórico. Entonces, lo que hace realmente un autor es compilar diferentes fuentes
y reunirlas de una forma muy didáctica para el estudiante. Entonces eso es lo que significa un compilador. Es también un investigador, como lo era el tutor. Es un escritor, y esto significa todas las competencias que debe tener una persona para escribir y para que otros aprendan. No es solamente el escritor de algo literario o de algo científico, sino de algo que es para el aprendizaje. Es un creativo, igual que el tutor. Es una persona que cuando escribe, lo que escribe tiene que estarlo pensando en función de que es algo para aprender, para comunicarlo de una forma didáctica. Es un comunicador, entonces eso significa que conoce algo de los medios y los articula para poder transmitir su mensaje. Y es una persona con conocimientos en didáctica, de tal manera que los textos del autor en la educación virtual no son los del autor de un libro, sencillamente, sino los del autor de una persona que está pensando en el aprendizaje interactivo. También tenemos experto en didáctica y en tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta persona funciona como un puente entre los autores y los desarrolladores de medios. Entonces, en algunos escenarios se les conoce como adecuador, un adecuador pedagógico. Es la persona que hace la lectura de lo que conoce el autor, de lo que presenta el autor, y trata de llevarlo a través de una intermediación didáctica hacia las personas que hacen la parte técnica. Es también un educador, es una persona que conoce y que reflexiona sobre el proceso de la educación y que está entonces por eso en la capacidad de hacer esta mediación. Es un conocedor de las tecnologías y su uso en educación. Es una persona que tiene una importante tarea de plasmar lo que el autor ha dicho, lo que él ha propuesto, lo que el tutor también propone, en ideas para que los técnicos y las personas expertas en diseño, en desarrollo multimedia, en web, etcétera, puedan llevar esto a la plataforma y a los denominados objetos virtuales de aprendizaje. Es un experto en medios y en didáctica. Creo que ya lo he dicho en los anteriores ítems. También tenemos el diseñador de objetos virtuales de aprendizaje y de ambientes virtuales de aprendizaje. Estos son los técnicos, es un perfil ya más técnico. Es un desarrollador de multimedia, es una persona que puede ser desde un diseñador gráfico con conocimientos en tecnologías de la información y la comunicación, y también algo de educación. Eso sería lo ideal de un perfil de estos, que tiene la sensibilidad de plasmar en un material educativo, en un multimedia, en un texto con un diseño específico, en un objeto virtual de aprendizaje, lo que el experto, el autor y el tutor han planteado como medios y mediaciones para el aprendizaje. Es, como decíamos, una persona que conoce, que también tiene el conocimiento en la parte estética, en el enganche apropiado para el estudiante. Es un experto en tecnologías de la información y las comunicaciones, en la medida en que hay propuestas de los autores. Los diseñadores pueden o tienen la facilidad de que conocen los avances. Esto se está moviendo muchísimo: la tecnología móvil, la web 2.0, el HTML5, Flash. Bueno, es una explosión de tecnología en estas redes, que estas personas están al día y muchas veces están mucho más adelante que lo que los autores a veces proponen como medios y mediaciones. Entonces estas personas pueden ayudar mucho a producir materiales que estén a la vanguardia de lo que se mueve la tecnología. Es un comunicador. Y tenemos también el ingeniero de plataforma, que es la persona que se encarga de producir la universidad, lo que reemplazaría la universidad física para el estudiante. Si bien nosotros en la universidad presencial, en la educación presencial, vamos a un edificio, a una infraestructura donde hay unos porteros, donde hay unas personas que nos abren la puerta, donde hay unos salones, el ingeniero viene siendo como el que produce todo ese escenario. Eh, eh, bueno, junto con todo el equipo, él solito no lo hace. Pero el ingeniero es
un experto en lo que nosotros denominamos Learning Management Systems o sencillamente plataformas para el aprendizaje, ¿sí? LMS. Eh, es un administrador tecnológico y de alguna manera educativo, más tecnológico, por supuesto, es la persona que sabe sobre cómo se controlan los accesos, sobre cómo se maneja la seguridad, cómo se produce algo que se llama usabilidad en el entorno virtual, cómo se maneja y se guarda la información académica en el sistema, cómo se comunica, cómo se producen en bases de datos la migración de toda esa información, etcétera, etcétera. Es un experto en tecnologías de la información y la comunicación y por eso puede articular en un solo escenario una cantidad de medios, que es lo que finalmente constituye una plataforma de LMS. Es un experto en conectividad, es la persona que garantiza lo que actualmente se conoce como el 24/7, o sea, 7 días a la semana, 24 horas, es el tiempo ideal para que pueda tener acceso en cualquier momento un estudiante de educación virtual. El mentor, esta es una figura bien importante, la he visto en el esquema de la tecnológica de Pereira y es la persona que está pendiente de cuántas veces que nosotros entramos o cada cuánto no entramos a la plataforma. El mentor está mirando la parte humana, la persona que está mediando eh, entre el tutor y el estudiante. Es la persona que está encargada del enganche, de la retención del estudiante en el escenario virtual, dada la enorme tendencia a desconectarse y a desertar. Es un conciliador, es una persona que está buscando cómo producir puentes entre estos actores. Es una persona amable, es la cara amable de la educación virtual, aunque bien podría desearse que sean todos los actores. Es un analista. Creo que esto es importante del mentor. El mentor no solamente es una persona que está diciéndole al estudiante, ay, no se vaya a ir, venga, o qué pasa con usted, sino es una persona que usa esa información para mirar tendencias, para predecir tendencias sociales en el entorno virtual y entonces está listo para también hacer algún tipo de investigación y de teorización. Todo eso es el futuro mentor de la educación virtual. Es un comunicador, es una persona que está en contacto con todos los actores y está tratando de producir un cemento para que haya articulación en todo el proceso. Está este actor, de pronto posiblemente algunos de ustedes no puedan estar de acuerdo conmigo porque he mencionado personas, pero creo que el entorno como tal es un actor, es importantísimo porque nosotros hablamos de interactividad, de con quién se relaciona el estudiante se relaciona con personas, pero en el entorno virtual hay una interacción que tiene el estudiante con una máquina, con un sistema, y muchas veces, a veces más que con las mismas personas. Entonces, lo que llegue a hacerse en la plataforma y a plasmarse en la plataforma es muy importante porque ahí ese se convierte en un actor, ese entorno se convierte en un actor con el que interactúa el estudiante. La plataforma entonces tiene que ser usable, tiene que ser navegable, tiene que ser amable, entendible, intuitiva, ¿sí? Debe sujetarse a estándares y a tendencias de uso de los usuarios. Es convergente. ¿Qué quiere decir convergente? Pues esa es la característica de una LMS, que es convergente, que reúne varios medios, chats, foros, esquemas de interacción para dejar tareas, etcétera, correo electrónico. Entonces tiene que ser convergente. Eso es importante para que pueda producirse hay un proceso que nos lleve a un mismo objetivo, a una misma misión, que es el aprendizaje del estudiante. Es interactiva en la medida en que el estudiante recibe respuestas de la plataforma, se conecta más, vuelvo y utilizo una palabra que he usado harto en esta conversación, en esta charla, que es engancha. Se engancha más, se retiene más al estudiante. Es flexible.
Es decir, que permite que estilos diferentes de aprendizaje de los estudiantes puedan acomodarse dentro del entorno. En la medida en que no sea flexible, pues habrá también deserción porque habrá gente que se aburre con esquemas que son rígidos en las plataformas. Es conectiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues con todo este auge de lo que se ha venido a denominar la web 2.0, pues la plataforma tiene que tener esos enlaces y esas formas de entrar y salir de ella hacia la web 2.0. Y además es estable, quiere decir que tiene un comportamiento regular y no está cayéndose o no está fallando constantemente. Eso es lo importante que debe tener una plataforma. Bueno, y creo que con esta última característica he terminado mi presentación de lo que he denominado los actores del proceso. Muchas gracias.